Hola, otra vez, ¿cómo les va? Bueno, este segundo video vamos a hablar un poco del cine argentino clásico. Cine argentino clásico, de alguna manera voy a repetir o a sintetizar, mejor dicho, en un corto video, espero que sea corto, lo que le hemos dado en clase, los videos, los textos y emblemáticamente el libro que yo escribí hace 10 años atrás que de alguna manera se lo hicimos llegar, creo que a través de PDF y si no cualquiera que lo necesite me lo pide, de todas maneras no es de lectura obligatoria, pero más o menos un poco lo que voy a resumir acá es lo que surge de ese libro. El cine argentino clásico se construyó después de un largo periodo mudo. El cine argentino tuvo uno de los periodos mudos más largos de la historia del cine, porque ya en 1896 llegó una cámara acá donde se empezaron a hacer pequeñas piezas audiovisuales, no, perdón, visuales de segundos. O sea que ya en la época del cinematógrafo nosotros filmábamos. Pero el sonoro comienza recién a partir de 1933 con la formación de las productoras que se construyeron a imagen y semejanza de los grandes estudios de Hollywood. Básicamente dos, que son las dos más grandes, que fueron las dos más grandes y las dos más duraderas, que son Argentina Sonofilm y Lumiton. Después se crearon otras, Pampa Film, San Miguel Estudios, las 3A, EFA, etc. Pero hasta que no se formó hasta que no se imitó de alguna manera ese modelo industrial, no dimos el paso hacia el sonido. Inclusive las primeras películas sonoras argentinas, las dos emblemáticas de 1933, que son las dos primeras, Los Tres Berretines de Lumiton y Tango de la Argentina Sonofilm, eran películas donde prácticamente se ponía un disco paralelamente a la imagen, ¿no? Eran películas cantadas, eran como ilustraciones o documentales tangueros, básicamente. Pero, digo, hubo un largo periodo mudo donde no hay mucho para rescatar, entre otras cosas porque se ha perdido mucho ese material y no hay mucho disponible para ver más que fragmentariamente y unas pocas películas. Voy a rescatar a dos directores que después siguieron filmando en el sonoro, que son Agustín Ferreira, José Agustín Ferreira, el negro Ferreira, y Mogliabart, Luis Mogliabart, que es el director de Tango de la primera película de la Argentina Sonofilm, también Mogliabart, y que filmó hasta que murió en mediados de los 50. A partir de 1933 el cine argentino sigue el mismo procedimiento que seguía Hollywood en chiquito en cuanto a la forma de producción, en cuanto a la adaptación de textos literarios y teatrales, en cuanto a la formación de un modelo de producción, en cuanto a todo un código de filmación, en cuanto a una expansión en cuanto a los mercados. Argentina empieza a partir de 1937-38 a exportar cine, básicamente en Hispanoamérica, y este proceso sigue exitosamente y creciendo día a día hasta la caída de Perón en 1955. Hasta el golpe de Estado de 1955 esto se mantiene en permanente crecimiento, tanto en términos industriales como en términos de cantidad de películas, como, esto lo agrego yo, en cuanto a calidad de películas. O sea, el cine argentino no solamente fue creciendo en todos los aspectos directamente relacionados con la industrial, sino que crecientemente fue aumentando el nivel de sus películas, las posibilidades técnicas, y por supuesto también las posibilidades económicas, como decía antes. Inclusive los grandes directores del cine clásico argentino, como Manuel Romero, Carlos Hugo Christensen, Luis Zaslavsky, Daniel Tiner, Hugo del Carril, Mario Soffici, el mismo Luis Mogliabart, Carlos Slipper, fueron directores que iban progresando en sus propias puestas en escena, en su propia maduración narrativa y simbólica, y cada vez hacían mejores películas. Claramente las películas de Mario Soffici o de Hugo del Carril o de Christensen son mejores las de los 50 que las de los 40, o las de los 40 con respecto a las de los 30, ¿no? Depende cuándo empezó cada uno de los directores. Por cuestiones biológicas, por cuestiones de cuándo empezó cada uno su carrera. Algunos venían de la música, del tango, como Hugo del Carril, después pasaron por la actuación y después terminaron dirigiendo. Otros venían del teatro, otros venían de la literatura, otros venían de la crítica cinematográfica.
Y todos tenían diferentes edades, digamos, no son todos de la misma edad. El más grande de todo este grupo de los que acabo de nombrar es Luis Mogliabar, que ya filmaba en el mudo, eh, y, y probablemente el más chico de todos estos, que también es el que murió último hacia fines de los 80, es Hugo del Carril, que es el más joven de todo este grupo de los que acabo de nombrar. Y Daniel Tiner también. Daniel Tiner murió creo que principios de los 90, mediados de los 90. Bien. Una de las cosas que quiero rescatar entre varias es cómo el cine argentino logró hacer eso que quedó en el tiempo así medio como un término licuado y bastante inexpresivo de la edad dorada. Digamos, cómo llegó a tener su edad dorada. En principio, tenemos que decir que hacia 1935 había 5 países donde se hacía cine en el mundo, cine sistemáticamente, industria de cine. Uno era Japón, del cual no sabíamos nada en ese momento, más que se hacía cine, pero no llegaba el cine japonés, recién llegó después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Otro era Francia, que en medio de los tumultos europeos hacía poco, mal, y a veces le costaba exportar. Aparte, Francia tiene el problema del idioma, que cuando hasta que no logró tener cierto estatus, cierto reconocimiento de la prensa internacional, el cine francés no tenía gran llegada, porque en el único lugar donde se habla francés y se ve cine es en Francia. Y después estaba México, Estados Unidos y la Argentina. México, Estados Unidos y la Argentina gozamos de no solamente la capacidad natural que tuvimos, la organización industrial, los territorios amplios y países en crecimiento como países, más allá del carácter industrial específico del cine, sino que además teníamos un gran mercado natural de idioma, ¿sí? Estados Unidos hablaba inglés y podía llevar sus películas a otros países de habla inglesa. Inglaterra estaba llena de colonias, con lo cual había muchos lugares del mundo que se hablaba inglés. El inglés es un idioma universal desde hace mucho tiempo ya. Y aparte Hollywood tenía la posibilidad de doblar y de subtitular sus películas a cualquier idioma, ¿no? Por una cuestión de costo que por ahí nosotros no podíamos asumir. Y los mexicanos y los argentinos teníamos un mercado de cientos de millones no sé si cientos de millones, pero decenas de millones de espectadores potenciales que hablaban nuestro idioma. Entonces, a partir de eso se fue construyendo, estas 5 cinematografías se fueron desarrollando y fueron creciendo al compás de la cuestión industrial. El problema, una de las cosas que no se dice o que se trastoca y que me interesó rescatar en el libro y que es con lo que voy a cerrar, más allá porque esto quiero que complemente todos los videos y los textos y no repetirme en lo que ya van a leer o van a ver, es con respecto al rol del Estado. El rol del Estado, si bien en Estados Unidos particularmente prácticamente no participó en el desarrollo de la industria cinematográfica, y de hecho Estados Unidos, como lo hemos hablado en alguna clase, filmó durante 40, 50 años en contra del Estado norteamericano, en contra del Estado estadounidense, y tuvo justamente los problemas, y Hollywood terminó cayendo por esa disputa, por esa interna diferencial que tenía como contracultura dentro del propio Estados Unidos. En los demás países el Estado tiene un rol fundamental para apuntalar la industria que se ha perdido, y que nosotros creemos hoy, o se nos hace creer hoy, que cuando el Estado subsidia o pone plata para que cualquiera de nosotros filmemos, está apuntalando la industria cinematográfica, y muchas veces la está matando. Porque el Estado tiene, o tuvo históricamente, esto vamos a tomar el ejemplo de México y el ejemplo argentino, pero lo podemos extender a otras cinematografías que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, como la italiana. El Estado tiene 3 misiones, y las 3 por igual de importante. No es solamente dar plata. La primera es dar plata, pero dar plata para hacer cine, digamos, ¿no? El Estado hoy argentino tiene un presupuesto en el INCAA que es infinitamente superior a la plata que le llega al productor para filmar, ¿sí? Porque hay todo un espiral burocrático, hay toda una serie de estamentos y de secretarios y de funcionarios y de jurados y de empleados y de gastos administrativos que hacen que
el 60% de la plata de presupuesto que tiene el instituto nunca va al cine, ¿sí? Con lo cual lo que se hizo en su momento, en el primer gobierno de Perón, fue crear un banco industrial para el apoyo del cine. Entonces ese banco daba préstamos blandos para la actividad cinematográfica. Entonces esos préstamos se tenían que devolver a un interés bajo, pero era un banco que tenía 4 empleados y 5 papeles, que daba plata para sostener eso, con el fin, si esto se hubiera extendido en el tiempo, de que después iba a dejar de ser necesario el banco porque las propias empresas iban a poder autoabastecer, como hicieron los grandes estudios de Hollywood, cosa que en la Argentina no sucedió. Esa es la primera pata del Estado, pero hay otras dos que son muy importantes. La segunda es el fortalecimiento al estreno de la película, algo que el Estado moderno, digamos moderno, del siglo XXI, aún poniendo mucha plata para hacer cine, no cuida. Si nosotros no hacemos conocida la película, si nosotros no le damos pantalla, si nosotros no la sostenemos en la sala, la plata que se puso para hacer esa película es plata tirada a la basura. Digamos. Es plata tirada a la basura porque ese productor no vende entradas, se funde y no nos puede devolver como Estado, me pongo en el lugar del Estado, la plata que le dimos. Entonces tenemos que volver a sacar plata, volver a presupuestar el año siguiente. Entonces todos los años gastamos 3.000, 4.000 o 5.000 millones de pesos nuevos, digamos, en lugar de gastarlos una primera vez o una segunda vez y después ir alimentando el presupuesto de los años siguientes con las devoluciones de los años anteriores. Esto pasó durante el primer peronismo, así claramente como lo estoy describiendo. ¿Por qué? Porque las películas argentinas se estrenaban, ¿sí? Y había toda una idea de modelar el gusto del espectador argentino en función de esas películas que se hacían, que por otro lado eran muy argentinas y todavía se pueden ver hoy, son muy buenas, algunas de ellas ustedes las habrán visto. No solo se veían en la Argentina, sino que se veían en otro lado. Y la tercer pata, y esto me parece fundamental, tal vez sea la más importante, es que el cine se debe exportar. Digamos, excepto Estados Unidos, ninguna cinematografía del mundo es beneficiosa, ninguna cinematografía del mundo da ganancias si no tiene una cuota exportadora, porque no alcanza con el mercado interno de una película. Porque una cinematografía exitosa que hace 60, 70, 80, 100 o 200 películas por año, no basta con su propio mercado interno para que todas las películas recuperen por lo menos el dinero invertido y queden hechas o ganen. No alcanza, no hay mercado interno que sostenga eso. Y menos ahora, es decir, con el correr del tiempo cada vez menos. Esta es de una urgencia, tal vez la urgencia más grande por la que debería apostar nuestro Estado Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos modelado el gusto para ver películas extranjeras. Entonces, la gente que va a ver cine argentino en la Argentina es voy a decir algo que decía años atrás, que hace mucho que no digo, pero que me parece esclarecedor. Nosotros somos un país con una gran extensión y muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado. Somos pocos. Dentro de los pocos que somos muy pocos los que van al cine. Muy pocos. No importa que ahora se haya perdido el formato tradicional y pensemos en Netflix o pensemos en algún video casero. Somos pocos los que vemos cine. Dentro de los pocos que somos. Y dentro de los pocos que vemos cine, somos pocos, cada vez menos los que vemos cine nacional. No hay más que 100 o 150.000 personas en la Argentina que ven regularmente cine nacional. Con lo cual, si tenemos en cuenta que una película argentina necesita, en el formato tradicional de venta de entradas, aproximadamente 150.000 entradas para salvar sus gastos, deberíamos hacer una película por año para que no perder plata. Con lo cual, con esto demuestro o intento demostrar que el cine argentino, antes y sobre todo ahora, más ahora que antes, necesita de la exportación. Porque la exportación es, como otro producto de la economía, un ingreso de divisas en dólares a un precio mayor del que pagan nuestros ciudadanos, digamos, pagando una entrada, y es algo ilimitado con la tecnología. Hoy se puede exportar una película china, se puede exportar una película rusa, se puede exportar a mercados que lo paguen bien, que sean muy numerosos, donde la película tiene una recompensa adicional, no solamente la plata inmediata que se recupera mediante el ingreso al venderla, sino que abre puertas, que es lo que pasaba con el cine argentino clásico. El cine argentino clásico fue lo que fue, entre otras cosas, porque exportó,
porque exportó regularmente y no porque nosotros íbamos a mendigar con una lata bajo el brazo por los demás países para venderle algo que no nos querían comprar, sino porque ellos nos llamaban a nosotros, una vez que abrimos la puerta, para que le vendamos, para que hagamos, para que produzcamos. A veces nos ponían la plata para que produzcamos películas que su público quería ver. Entonces a ese nivel habría que volver a llegar como una posible solución en el futuro, que la veo muy lejana en este momento, muy lejana sobre todo las decisiones de nuestros gobernantes y de cómo se maneja el Estado, pero como una vía posible en un mediano plazo. Y esto es lo que hizo el cine argentino clásico, por eso se sostuvo y tuvo el reconocimiento que tuvo, empañado después por los años 60, pero de ese gran cine que se hizo desde 1933 hasta 1955, que yo lo extendería por una especie de inercia hasta 1960. Creo que el cine clásico argentino desde 1933 hasta 1960 fue, no solo en términos económicos, productivos, industriales, sino estéticos, narrativos, simbólicos, de los mejores que se hizo en el mundo. Después del Hollywood clásico, indudablemente para mí, es el mejor cine que se hizo en el mundo en todos los tiempos. Adiós.